Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, Milena, por hacerte cargo. Háganme saber, por favor, si me están escuchando bien. ¿Me están escuchando bien? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Ok. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 7, que es donde vamos en este estudio, por favor. Abra su Biblia ahí, Salmo capítulo 7. Y continuamos nosotros con la tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea es aprender a orar sobre las oraciones que otras personas hicieron. La tarea es revisar las oraciones que otros hicieron y tomarlas para nosotros en el momento, en el caso, en la circunstancia o en el contexto que corresponda. Esa es la tarea. Y esta tarea la llamamos nosotros la escuela de la oración, así la hemos llamado. Y ya pasamos por el Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5, Salmo 6 y estamos nosotros en el Salmo capítulo 7 ahora. En el Salmo capítulo 7 hemos revisado los siguientes versículos. Dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libra. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Hágame el favor y usted y me ubica cuál fue el último versículo que nosotros estudiamos hace 8 días. Por favor, revisa ya sus notas, revise su agenda, su cuaderno. ¿Y cuál fue el último versículo que nosotros vimos hace 8 días? Ok, muy bien. O sea, el contexto al cual nosotros estamos a punto de entrar. A partir del versículo 9, ¿sí? Y hasta el versículo 11, muy bien, entramos nosotros a otra parte de este Salmo capítulo 7, que recuerde que es una oración muy especial, porque es una oración pidiendo que, según el título que aparece en la Reina Valera 1960, una oración, una súplica o una plegaria pidiendo ¿qué? Pidiendo vindicación. ¿Y eso de vindicación qué significa? Eso de vindicación ¿qué significa? Eso de vindicación significa defiéndeme, muy bien, significa defiéndeme, muy bien. Significa al mismo tiempo, pues si yo estoy orando pidiendo vindicación, si yo estoy orando pidiéndole a Dios que me defienda, yo me estoy comprometiendo al mismo tiempo a yo no hacer ¿qué? ¿Cierto? Porque sería una contradicción de términos. Si yo le estoy pidiendo a Dios que me defienda, entonces yo me estoy comprometiendo ¿a qué? Me estoy comprometiendo ¿a qué? A no hacer ¿qué? Exacto, a no vengarme, muy bien. A no tomar justicia por mano propia, muy bien. Ni siquiera una palabra en contra del agresor, ni siquiera una palabra en contra del verdugo, ni siquiera una palabra en contra del enemigo, ni siquiera una palabra, no. No puedo descender al mismo nivel de maldiciones. Los enemigos se mueven al nivel de las maldiciones, lanzan maldiciones, vituperios, mentiras, escarnios en contra de su víctima. Si yo desciendo al mismo nivel y me enciendo a boca con ellos, y me enciendo a odios con ellos, y me enciendo a resentimientos con ellos, pues entonces
yo estoy haciendo lo mismo que ellos. Y si estoy haciendo lo mismo que ellos, pues después, ¿cómo le pido a Dios? ¿Cómo le digo al Señor, Señor, defiéndeme? Señor, vindícame. No, no se puede. Si yo le estoy pidiendo al Señor vindicación, le estoy pidiendo al Señor que me defienda, es porque no me voy a defender yo mismo. Si le estoy pidiendo al Señor venganza, es porque no me voy a vengar yo mismo. Si le estoy pidiendo al Señor ayuda, es porque no me voy a ayudar yo mismo. Si le estoy pidiendo al Señor que vaya ponga la cara, que vaya ponga el pecho, es porque yo no lo voy a hacer, ¿cierto? Si le estoy pidiendo al Señor que tome represalias, es porque yo no lo voy a hacer. En caso contrario, no ore. En caso contrario, no pida esto. Vaya usted en la carne e intente solucionar sus problemas. Ahora pregunta, ¿cómo le saldrá todo si usted va en su carne e intenta solucionar sus problemas en su carne, en sus fuerzas, con sus propios métodos, con sus propias formas? Aquí compartamos un tricito de cómo nos ha ido. ¿Cómo nos ha ido? Ahora, ¿alguna vez lo ha hecho? ¿Alguna vez ha usted intentado o ha ejecutado como tal? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Alguna vez se ha vengado con sus propias manos? ¿Alguna vez ha enfrentado a su enemigo en su propia carne? ¿Alguna vez se ha enfrentado a su enemigo a boca? ¿A boca? ¿Alguna vez se ha enfrentado a su enemigo a punta de amenazas? ¿Sí lo ha hecho? ¿Y cómo le ha ido? ¿Y cómo nos ha ido? ¿Me estrello o me estrellan? Muy bien. Terrible, muy mal. Ok, ahí tenemos nosotros una gran lección. Y la lección que aprendemos nosotros en este Salmo, capítulo 7, es, mire, cuando usted es inocente, porque eso es lo que dice el versículo 4, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, ¿sí? Si usted es inocente, que es lo que dice el versículo 8, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Quiere decir que si usted es inocente, usted es íntegro, usted no ha hecho aquello de lo cual le están calumniando, por lo cual lo están vituperando, pues entonces usted tiene la autoridad moral para decir, Señor, yo no he cometido esto que andan diciendo de mí, te pido por favor que me vindiques, te pido por favor que me defiendas. En ese momento usted invoca a el Dios del cual habla el Salmo capítulo 94, versículo 1. ¿De qué habla el Salmo capítulo 94, versículo 1? Vaya por favor al Salmo 94, 1, vaya usted, yo lo tengo aquí en la cabeza, en la memoria. Vaya usted al Salmo 94, 1 y dése cuenta en el Salmo 94, 1 cómo se le llama a Dios, cómo se invoca a Dios. Vaya y vuelve al Salmo capítulo 7 y regáleme ahí la respuesta, por favor. Gracias. ¿Cómo se le llama? Muy bien, la pregunta es para todo el mundo, ¿no? La pregunta es para todo el mundo. O sea, todo el mundo que ha entrado a este discipulado es porque tiene el tiempo, tiene una hora, 50, 55 minutos para estar ahí pendiente, para tener su Biblia abierta, para estar prestando atención a lo que el Señor está diciendo. Entonces la pregunta es para todo el mundo. Recuerde, si usted no tiene tiempo para entrar al discipulado, pues no entra al discipulado, porque no le va a servir, no le va a funcionar, solamente le funciona al que se disciplina, al que se esfuerza, al que saca el tiempo, al que le saca agenda al Señor. Eso creo que es muy reiterativo, repetitivo entre nosotros. ¿Cómo se le llama? Se le llama Dios de las venganzas. Así, Dios de las venganzas. Tremendo, ¿no? Salmo 94:1. Jehová, Dios de las venganzas. ¿Por qué a Dios se le llama Dios de las venganzas? Otra pregunta. Respóndala, por favor. ¿Por qué a Dios se le llama en el Salmo 94:1 el Dios de las venganzas? ¿Por qué a Dios se le llama el Dios de las venganzas? Pues porque suya es la venganza. Eso dice Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es del Señor. Mía es la venganza.
Es el Dios de la venganza, el Dios que hace justicia, pero hace justicia cuando yo, por mi propia mano, no quiero hacer justicia, no voy a hacer justicia. Es el Dios de las venganzas y vindica mi vida, defiende mi vida, pone la cara y el pecho por mí cuando yo decido no tomar justicia por mano propia, no vengarme por mí mismo. Eso tiene que quedar supremamente claro entre nosotros. Porque si yo me estoy amargando en medio del dolor, estoy mandando injurias, maldiciones a mis enemigos a la distancia, yo no puedo invocar al Señor como el Dios que me defiende. Yo tengo que entregarle muy bien. Mire lo que está diciendo la Milena. Cuando yo entrego mis cargas a Él, pero entregadas verdaderamente, ¿no? No cuando se le dice al Señor, Señor, yo te entrego toda esta carga, pero me levanto de mis rodillas y sigo con la carga. Que eso es como un jueguito, ¿no? Yo me arrodillo, le digo al Señor que le entrego, pero realmente no le entrego nada. Como tome, Señor, esta carga, pero mentiras, más bien yo me la llevo otra vez. Yo tengo que entregárselas a Él verdaderamente. Y entendamos esto, cuando nosotros le hemos entregado verdaderamente nuestros problemas a Dios, Dios se encarga de solucionar nuestros problemas. Cuando nosotros le entregamos verdaderamente nuestras tribulaciones a Dios, Dios se encarga verdaderamente de solucionar nuestras tribulaciones. Cuando yo le entrego verdaderamente mi situación a Dios, pero verdaderamente. Y yo sé que muchos oramos por los hijos, ¿cierto? Muchos oramos por los hijos y decimos, yo le he entregado mis hijos al Señor, pero mire esto, digo yo que le he entregado mis hijos al Señor, pero yo sigo angustiado por los hijos. Si sigo angustiado por los hijos, ¿qué significa? Digo yo le he entregado mis hijos al Señor, pero sigo preocupado por mis hijos. Si sigo preocupado por mis hijos, ¿qué significa? Digo yo le he entregado mis hijos al Señor, pero sigo angustiado, sigo afligido por mis hijos. Me roban suspiros todavía. ¿Eso qué significa? Responda usted, por favor. Lo que significa es que no los ha entregado. Muy bien. Lo que significa es que se está haciendo el que los está entregando, pero verdaderamente no los está entregando. De manera que a usted no le aplica el Salmo capítulo 7, porque el Salmo capítulo 7 es para uno que verdaderamente le entrega las cosas a Dios. Es para uno que verdaderamente le entrega las cosas al Señor. Si yo no le entrego las cosas a Dios y no le entrego las cosas al Señor, olvídese que el Señor me va a vindicar, olvídese que el Señor va a hacer justicia, olvídese que el Señor va a hacer venganza, olvídese que el Señor se va a encargar. Cuando yo le entrego al Señor, no me preocupo más por eso. Cuando yo le entrego al Señor, no me afano más por eso. Cuando yo le entrego al Señor, no me angustio más por eso. Cuando yo le entrego al Señor, eso ya no me roba el sueño. Cuando yo le entrego al Señor, eso ya no me causa ningún tipo de ansiedad, ningún tipo de estrés, ningún tipo de depresión. Cuando yo le entrego eso al Señor. ¿Estamos claros hasta el momento? Entonces está la oración de una persona que le entrega las cosas verdaderamente al Señor. Y como se las entrega verdaderamente al Señor, pues entonces Dios dice, ok, entonces con usted yo sí puedo trabajar. O puedo trabajar en su defensa. Como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando el Señor pelea por nosotros, cuando yo decido no voy a pelear. No, porque si yo peleo en mi carne, más bien que el Señor se encargue. Y la mejor manera de que eso pase es dedicándome a la oración. Es que la oración es una batalla realmente. La oración es el único escenario, el único momento, la única forma de entregarle esas cosas a Dios. ¿Sí? La oración es la única forma de entregarle esas cosas a Dios. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. Ante todas las cosas, yo debo aprender a orar. Antes de aprender cualquier otra cosa, yo debo aprender a orar. Antes de ser eficaz en cualquier otra cosa, yo tengo que ser un orante eficaz. Si yo aprendo a orar, la tengo. Si yo aprendo a orar, las puertas están abiertas. Si yo aprendo a orar, el cielo se abre. Si yo aprendo a orar, viene la lluvia temprana y viene la lluvia tardía. Si yo aprendo a orar, los recursos ilimitados de la omnipotencia divina están a la orden de la oración. ¿Cómo le parece esa frase? Dígame cómo interpreta usted la frase, pero la pregunta es para todos. Ojo. Los recursos ilimitados de la omnipotencia divina están a la orden de la oración. Se lo repito y usted regáleme lo que entiende. Los recursos ilimitados de la omnipotencia divina están a la orden de la oración.
Se lo repito la última vez, usted me regala su respuesta, por favor. Los recursos ilimitados de la omnipotencia divina están a la orden de la oración. Espero su respuesta. Gracias. Hay que saber orar para acceder a esos recursos. Es impresionante recibir este gran beneficio de Dios. Si nosotros oramos, todos los recursos de Dios los tendremos a disposición. Eso está excelente. A ver, tenemos que seguir orando por todo. Siga, continúe. Que la única manera de tener los recursos dados por Dios es por medio de mi relación íntima con Él en oración. Muy bien. Dios es la fuente inagotable de todo bien. Bien. Que la oración es el medio de recurrir a esos recursos que nos da Dios. Bien. Dios tiene todo a nuestro favor, pero debo saber orar. Muy bien, y Él nos sorprende. Ok, postrarnos ante Él para tener todos sus recursos. Muy bien, ahí está. Que no hay otra forma, es por medio de la oración. No, pero es que yo estoy orando y nada pasa. Porque está orando mal. Así de sencillo. Eso dice Santiago. Vosotros pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Por eso estamos diciendo, sobre todas las cosas, yo tengo que aprender a orar. Santiago dice, es que si usted pide y usted no recibe es porque está pidiendo mal. Lo cual quiere decir, según Santiago, que pedir bien significa recibir, que recibir significa haber pedido bien. Esa es la lógica de la Sagrada Escritura. No es que Dios no quiera dar, ¿sí? No es que Dios no quiera responder, no es que Dios no quiera otorgar, es que hay principios establecidos en la Biblia. Y los principios establecidos en la Biblia dicen, usted ora bien y yo le respondo. Ojo, usted ora bien y yo le respondo. Esa es la condición divina. Usted ora eficazmente y yo le respondo. Señor, ¿y qué pasa si oro mal? Santiago, vosotros pedís y no recibís porque pedís mal, dice la Sagrada Escritura. El principio está claramente establecido. Entonces, por eso reitero, sobre todas las cosas yo tengo que aprender a orar. Porque la condición yo no la puedo cambiar, estimado hermano. El principio bíblico yo no lo puedo cambiar. Escuche, el principio bíblico no lo podemos cambiar. No. El Señor no responde por la cantidad de lágrimas que yo derrame en una oración. El Señor responde por causa de haber orado bien. Por eso los discípulos que lo entendieron le dicen al Señor Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. Y ya lo hemos visto en otras oportunidades. No le pidieron al Señor, Señor, enséñanos a sanar enfermos. Señor, enséñanos a expulsar demonios. Señor, enséñanos a predicar. Nada de eso le pidieron al Señor. Sino, Señor, enséñanos a orar. Enséñeme a orar. Porque si usted me enseña a orar y yo aprendo a orar y oro bien y oro eficazmente, yo tengo todo a mi disposición. Todos los recursos de la omnipotencia divina están a la orden de la oración. ¿Qué verdad debo acercarme confiadamente a Dios con la certeza de que Él es propicio a mi súplica? Saber orar con conocimiento de su palabra conforme a sus promesas. Nos es necesario aprender a orar eficazmente para recibir todo. Así es. Pero entonces quítese de la cabeza que es que Dios no le quiere dar. Por favor. A ver, ¿quién promete lo siguiente? Me voy a quitar de la cabeza ya inmediatamente el pensamiento que me dice que es que Dios no me quiere dar, que es que Dios no me quiere responder, que es que Dios no quiere cumplir su promesa en mi vida. ¿Quién? ¿Quién se la quita pero ya? ¿Quién renuncia a eso pero ya? Dígalo allá donde usted está. Dígale, Señor, yo renuncio a esos pensamientos. Renuncio porque es lo que yo pienso y es lo que yo he dicho. He dicho que es que tú no me quieres dar. He dicho que es que yo oro y tú te haces el rogado. He dicho que es que yo te estoy pidiendo y tú como que te demoras. Que yo estoy pidiendo y tú como que vas aplazando, como que vas postergando. Dios no aplaza. Dios no demora, dice la Biblia. Dios no posterga. Si Dios odia la postergación. Entonces, si Dios odia la postergación, porque odia la negligencia, porque odia la pereza, pues Dios no puede estar postergando. Dios no puede andar por ahí de negligente. Cuando su hijo ora bien, Dios responde. Cuando su hijo ora mal, pues no recibe. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hijo aprenda a orar. Así de estricto, estricto. Ya nos metimos nosotros con el término estricto. No, así de derecho. Así de verdadero es nuestro Señor. Así de transparente es nuestro Señor. Que si yo voy aprendiendo a orar, yo le pido a mi Señor y el Señor me responde todo lo que yo le pida. Es tan bueno nuestro Dios realmente. Y entramos al versículo 9.
Y en el versículo 9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí hay que prestar mucha atención. Ojo, le voy a preguntar esto versículo a versículo. Pregunta, ¿qué está haciendo el salmista en la parte A del versículo 9? ¿Qué está haciendo el salmista en la parte A del versículo 9? O sea, en la frase que dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Hasta ahí, ¿qué está haciendo el salmista? Hasta ahí el salmista está orando. Muy bien. Plena concentración, toda la concentración, por favor. Ahora, la parte B del versículo 9. Dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Qué está haciendo el salmista en la parte B del versículo 9? Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Qué está haciendo ahí el salmista? ¿Qué está haciendo? Bien, pues es que evidentemente, cuando comienza el Salmo capítulo 7 en el versículo 1, dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Quiere decir que está el salmista, está en algún lugar privado, confidencial, íntimo con su Señor, ¿no es cierto? Entonces él comienza a orar. Ahí se supone que no hay ningún otro ser humano, se supone que no hay ningún otro ser humano. En la parte A del versículo 9, cuando dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú, pues le está hablando a ese tú. ¿Y quién es el tú? El tú es Dios. Está orando. Ahora en la parte B del versículo dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Pues entonces no le está hablando a Dios, porque sería muy impersonal, teniendo a Dios presente, decirle, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. En ese caso le diría, porque es que tú, Señor, pruebas la mente y tú, Señor, pruebas el corazón. Entonces, ¿ahí qué está haciendo? Ahí lo que está haciendo es hablando consigo mismo. Y usted ya sabe el término, el tecnicismo para hablar consigo mismo. Hablar consigo mismo en la Sagrada Escritura significa meditar. Es la acción de meditar. Es la acción de tomar la Escritura, de tomar la palabra y decírmela a mí mismo. Ahora, ¿cuál es el efecto de tomar la palabra y decírmela a mí mismo? Pues es muy fácil. ¿Qué ocurre cuando yo oigo la palabra de Dios? Fácil. Es súper fácil la respuesta. ¿Qué ocurre cuando yo oigo, cuando yo escucho la palabra de Dios? ¿Qué ocurre? Si me lo responde con texto bíblico sería una maravilla. La sacaría usted del estadio. Sería un jonrón absoluto. ¿Qué ocurre cuando yo escucho, cuando usted escucha la palabra de Dios? Germán, qué maravilla, muy bien de respuesta. Incrementa mi fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces cuando yo escucho la palabra de Dios, mi fe crece. ¿Qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito es que mi fe crezca. Sobre todo en un momento, en ese momento descrito en el subtítulo del Salmo capítulo 7. Recuérdeme usted, por favor, o recuérdele a todos aquí, ¿cuál era la situación por la cual está pasando el salmista en el Salmo capítulo 7? ¿Cuál es la situación que lo empuja o lo obliga a hacer una oración pidiendo vindicación? Según el subtítulo. No tiene que ir muy lejos, solamente el subtítulo. Yo creo que usted ya se acordó. Escriba, por favor, responda, por favor, gracias. Las situaciones, muy bien, las situaciones calumnia, las situaciones escarnio, chismes, las situaciones chisme, las situaciones calumnia, las situaciones son mentiras sobre él. Ahí está, ahí lo tiene, muy bien. Eso está en el subtítulo. Qué chévere entender la palabra de Dios así, ¿no le parece?
Si no le parece, dígame, no, pues no me parece harto, me parece aburrido, me parece poco dinámico, me parece poco edificante y me quiero desconectar. Es más, dígame, chao, desconéctese. Pero dígame, ¿cómo le parece entender la palabra así? Que el título y que el subtítulo y que el versículo y que devuélvase y que después adelante y que mire cómo encaja y que mire cómo empata y que mire cómo hace clic esto con esto. Dígame, ¿cómo le parece? Ok, muy bien. Ahora, ayúdame con lo siguiente. Esto lo he repetido cada martes. Al menos los últimos martes lo he repetido. Los salmos, antes de ser cantos, ¿fueron qué? Esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Los salmos, antes de ser cantos, antes de ser cánticos, ¿fueron qué? Fueron oraciones, muy bien, muy bien. Y esas oraciones de los salmos, antes de que fueran oraciones, ¿fueron qué? También lo hemos repetido muchas veces. Antes de que fueran oraciones, ¿fueron qué? Muy bien, a quien está respondiendo, situaciones, porque tiene la cabeza puesta acá. Sí, antes de que fueran oraciones, fueran situaciones. O sea que esas situaciones obligaron o empujaron a convertir las situaciones en oraciones. Y con el pasar del tiempo, esas oraciones que antes fueron situaciones, se convirtieron ahora en canciones, en cantos. Pero antes de cantarlo, yo debo orar, ¿sí? Y antes de orar debo pasar por la situación. ¿Qué nos enseña esto? Que toda situación por la cual yo atraviese, toda situación en mi vida, yo debería convertirla en una oración. Punto. Yo debería orar por absolutamente todo. Cualquier cosa debería ser la disculpa perfecta para orar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está bien? Ore. ¿Está mal? Ore. ¿Está pésimamente mal? Ore. ¿Está por el suelo? Ore. ¿Está por los aires? Ore. Cualquier situación, la que sea, es la disculpa perfecta para convertir en oración. Entonces aquí el salmista está hablando con él mismo, porque dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Se está hablando a sí mismo. Recuerde que cuando usted toma la palabra de Dios y se la dice a sí mismo, usted lo respondió muy bien hace un ratico, lo que ocurre es, el efecto es que su fe se incrementa. Su fe crece. Si el asunto es falta de fe, no debería estar viviendo falta de fe. ¿Por qué? Pues porque tiene la palabra de Dios ahí. Claramente lo dice Romanos capítulo 10. Es que muy cerca de ti está la palabra. ¿En dónde y en dónde? Según Romanos capítulo 10. ¿Se acuerda del versículo? Muy cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? Muy cerca ¿dónde? Y entonces el apóstol Pablo dice, pues aquí y aquí. ¿En dónde está la palabra? Responda, por favor. Excelente, muy bien. A mí me encanta hablar con gente que conozca la palabra de Dios. Gente conocedora de la Sagrada Escritura. ¿Sabe por qué? La gente que conoce la palabra de Dios no se deja meter los dedos a la boca. La gente que conoce la palabra de Dios no se deja engañar. La gente que conoce la palabra de Dios no recibe un evangelio pervertido, no recibe una palabra adulterada. Por eso, qué chévere, qué rico, qué delicioso. ¿Sí? También, qué trabajo tan complejo, pues dictarle una clase a gente que conoce la palabra de Dios. Pero precisamente ese es el trabajo, esa es la tarea y ese es el reto, ¿no? Enseñar a la gente que tiene doctrina es un reto grande. Quiere decir que uno tiene que ser más grande todos los días, más maduro todos los días, tener un conocimiento mejor todos los días y expresarlo mejor todos los días. Exacto, eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Lo que dice la Sagrada Escritura, a ver. Un aplauso a la persona que respondió, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esas dos cosas, porque es lo que dice Romanos capítulo 10. Excelente. Entonces muy cerca de ti está ¿en dónde? En la boca y en el corazón. O sea, la palabra que tiene adentro, la que ya sabe, la que ya conoce, ahora póngala en la boca y dígasela a sí mismo. Y esa es la manera como se incrementa la fe. En el mismo Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Aquí el salmista se está hablando a sí mismo y se está diciendo, Dios justo prueba la mente y el corazón. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Está incrementando su fe, se está hablando a sí mismo. Dios me está mirando en este momento, Dios sabe que yo no le estoy mintiendo. Dios sabe que yo no le estoy mintiendo cuando le digo, Señor, eso que están hablando mal de mí, yo no lo hice. Ese chisme nada tiene que ver conmigo, Señor. Mis pecados los hay, pero son otros, Señor. No es verdad lo que están diciendo de mí. Dios prueba la mente y el corazón. Y no solamente prueba la mente y el corazón de la persona que está orando, sino que Dios prueba la mente y el corazón de las personas que están chismoseando, de las personas que están vituperando o escarneciendo. Dios prueba la mente y el corazón de todo el mundo. Y al probar la mente y el corazón de todo el mundo, es como si el Señor pesara en balanza la mente y el corazón de todos. Y entonces pesa la mente y el corazón del salmista, sale bien pesado. Y pesa la mente y el corazón de los enemigos, de los que escarnecen, de los que vituperan, y se da cuenta Dios que lo que están diciendo los enemigos del salmista es una mentira, es un chisme, es un vituperio, es un escarnio. Ya es cuando viene el juicio, la justicia, la venganza. En el versículo 10, ¿qué está haciendo el salmista? Porque dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿Qué está haciendo el salmista en el versículo 10? Recuerde, vamos versículo por versículo. ¿Qué está haciendo en el versículo 10? ¿Qué está haciendo? En el sentido de a quién le está hablando. Si esa es la pregunta que hemos hecho desde que comenzamos la escuela de la oración. En ese sentido, ¿qué está haciendo? ¿A quién le está hablando? Ok, usted puede responder con el término o con la definición. Cualquiera de las dos sigue. Sigue hablando con él mismo. Muy bien. Sigue meditando. Muy bien. Es una conversación consigo mismo. Mire, es una cosa que yo puedo hacer en medio de la oración. En medio de la oración yo hablo con Dios, también en medio de la oración yo hablo conmigo. ¿Y qué me digo a mí mismo? Lo que está escrito en la palabra de Dios. Si yo me digo a mí mismo lo que está escrito en la palabra de Dios, levanto mi fe. Y al levantar mi fe yo puedo continuar orando. La oración que Dios responde es la oración de fe, acuérdese. ¿Y qué es una oración de fe? Una oración de fe es una oración que está repleta de fe. Para que una oración esté repleta de fe, pues tiene que estar repleta de la palabra de Dios. Si en algún momento de la oración yo me voy quedando sin argumentos, si en algún momento de la oración yo me voy quedando sin gasolina, pues yo lo que puedo hacer es recordarme a mí mismo lo que enseña la palabra de Dios. Traigo más argumentos a mi propia vida, traigo más textos a mi propia vida, traigo más versículos a mi propia vida, recargo la fe y otra vez vuelvo e invoco al Señor. Es así como funciona. Para no hacer esas oraciones hartas que dicen, y Santísimo Dios te pido, 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 Santísimo, no dice más. Santo Dios, y Santo Dios, y Santo Dios, Santo, y Dios de la gloria, 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 y Dios. Se le rayó el disco. ¿Cuál disco? Dirá la gente de esta generación. La gente de esta generación no conocen los discos, no conocen los CDs, no conocen los cassettes, no conocen los DVDs, no conocen los VHS, no conocen los Betamax, no conocen los DVD. No, ya ni siquiera conocen las memorias USB, nada, mucho menos un disquete, ¿sí? Es la expresión que significaba que repetía lo mismo y 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 no salía de ahí. Hay que recargar. Ana Milena dice hay que tanquear con más palabras. Bien. ¿Qué se dice a sí mismo el salmista en el versículo 10? Dice, mi escudo está en Dios. Mi escudo está en Dios. ¿Qué salva? Salva. ¿Salva a todos? No. Ahí dice claramente a quién salva. Salva a los rectos de corazón. Es que como Dios es justo, su justicia es justa, su venganza es justa, el Señor solamente puede salvar al inocente. O sea, solamente puede rescatar, defender, vindicar a aquel que realmente no ha hecho nada. Pero si el cristiano está padeciendo como un delincuente porque realmente cometió aquello que los demás están hablando, entonces los demás no están hablando ningún chisme. Los demás están diciendo es la verdad. En ese caso el cristiano va a tener que pagar y en ese caso el Señor lo va a azotar. Hay que entender muy bien los contextos, definitivamente. Si yo no entiendo el contexto, entonces yo, siendo culpable de ese delito, voy a hacer una oración pidiéndole al Señor que me defienda.
Y como el Señor prueba la mente y prueba el corazón, yo salgo es golpeado, salgo es maltratado. Porque el Señor dice, oiga, usted sí es mucho cínico, mucho sinvergüenza. Venir a pedirme a mí que yo lo defienda cuando usted está pagando en lo que usted se merece. Y ni siquiera viene a pedirme perdón, como lo hace el salmista en el Salmo capítulo 6, que es una oración pidiendo misericordia. Eso ya lo vimos nosotros. Dice, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Él ya había dicho, soy inocente. Así que yo sé que alrededor mío está Dios. Dios es como un escudo. Un escudo me protege, un escudo me defiende, de modo que los dardos del enemigo no me pueden llegar. El versículo 11, ¿qué está haciendo el salmista en el versículo 11? Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué está haciendo en el versículo 11 el salmista? Él sigue meditando muy bien. Él sigue meditando. Porque dice, Dios es juez justo. Ya lo dijimos, ¿no? Es juez justo. Salva a los rectos de corazón porque es juez justo. Y está airado contra el impío todos los días. Note, airado contra el impío todos los días. Aquí entramos en una doctrina compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se predica es que Dios ama a los impíos. Que Dios ama a los impíos y que Dios acepta a los impíos tal y como son. Pero dése cuenta, eso no lo encuentra usted en este versículo. Lo que encuentra usted en este versículo es que el Señor está airado. O sea, lo que siente el Señor por el impío es ¿qué? Dése cuenta. Ira. Ira. ¿Ira por qué? Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es la ira de Dios que se manifiesta desde el cielo. Sobre algunos se manifiesta la misericordia, la gracia, la bondad, el amor, la benignidad, la paciencia divina. Sobre algunos lo que se revela desde el cielo es la ira. Ahora, ¿por qué el Señor está airado con el impío todos los días? La respuesta es muy obvia. ¿Por qué? Haga uso de una palabra que aparezca en esa frase, por favor. ¿Por qué el Señor está airado con el impío contra el impío todos los días? ¿Por qué? Haga uso de una palabra que aparezca en esa frase, por favor. O de una frase que aparezca en esa línea, por favor. ¿Por qué el Señor está airado contra el impío todos los días? Respuesta. Porque el impío comete sus impiedades todos los días. Porque no hay día en el cual el impío no cometa su impiedad. Porque el impío peca todos los días, porque no hay día que el impío no peque. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la impiedad. El impío peca todos los días. La ira de Dios está contra el impío todos los días. Dios es juez justo. De manera que Dios está airado con el impío porque el impío se merece la ira de Dios.
Dios está airado contra el pecador porque el pecador se merece la ira de Dios porque peca, lo hace todos los días y lo hace a cada momento. Todos los días peca, a cada momento peca. ¿Qué quiere? Que Dios esté contento. A los que alegan que Dios es amor y que Dios acepta a los pecadores tal y como son. Eso no aparece en la Biblia. Eso no aparece en la Sagrada Escritura. Ahora yo sé que, miren, el fanático siempre va a alegar, cuando uno llega a estos argumentos, siempre va a alegar que Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y recitan el texto hasta ahí. Y no dicen más del texto. Entonces dicen, no, Freddy, usted está equivocado. ¿Cómo le va a decir a la gente que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida? Si la Biblia dice que Dios amó al mundo y lo amó de tal manera que dio a su Hijo. Sí, pero el texto también dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso dice el versículo 16, ¿cierto? Y a continuación dice que el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Es que cuando uno mira los versículos, pues uno tiene que aprenderse no solamente ese versículo de conveniencia, sino ese versículo que supuestamente está diciendo lo que yo quiero que diga, sino que yo tengo que revisar el versículo anterior y el versículo que sigue, el de antes y el de después. Y cuando yo reviso esos versículos en su contexto, yo me doy cuenta que, claro, Dios amó al mundo. Y Dios amó al mundo para que el mundo crea en el Señor Jesucristo, que fue colgado en la cruz del Calvario, porque el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó juntamente con nosotros. Pero se rehúsa a creer en el Señor Jesucristo y ya está condenado. No tiene que esperar a morirse para ver si está condenado o no, para ver si se condena o no. El texto dice, si usted no cree en el Señor Jesucristo, usted ya está condenado. Ya está condenado, ¿por qué? Porque el Señor está airado contra el impío todos los días. ¿Está claro esto? Se debe entender. La Biblia dice que yo soy acepto, eso es Efesios capítulo 1, yo soy acepto en el amado. ¿Qué significa la expresión ser acepto en el amado? Quiere decir ser aceptado en el amado. ¿Sí? Quiere decir ser reconocido, pero solamente por estar en Cristo. Quiere decir ser amado, pero solamente por estar en el amado con A mayúscula, que es el Señor Jesucristo. Quiere decir que los que pasan a ser el objeto del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios son aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Punto. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Yo soy acepto en el amado. Quiere decir que si no estoy en el amado, yo no soy acepto. La ira de Dios se retira de mi vida cuando yo entro al amado. O sea, cuando yo estoy en Cristo. Quiere decir que mientras que yo no esté en Cristo, la ira de Dios está sobre mi cabeza. Punto. Dios retira la maldición que había sobre mi vida cuando yo entro al amado, cuando yo entro a Cristo. Mientras que yo no entre al amado, mientras que yo no esté en Cristo, pues la Biblia a mí me llama maldito y lo que me persigue y me alcanza es la maldición. El amor, la gracia y la misericordia se juntan sobre mi vida y me bendicen de una manera sobreabundante únicamente cuando yo entro al amado. Mientras que yo no pertenezca al amado, la misericordia, la gracia y el amor no se juntan sobre mi vida. Lo que hay es la ira, lo que hay es la justicia, lo que hay es la venganza, lo que hay es el aborrecimiento divino. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Porque es que mire, si yo me acerco a una persona que pertenece al movimiento LGBTI y le digo, Dios le ama, por favor. Y si aparte de eso le digo, Dios te quiere, te ama y te acepta tal y como eres. Mire la barrabasada que yo estoy diciendo. Que alguien entienda la barrabasada que se dice. Es una mentira completa. Es una mentira. Lo que hay que decirle al pecador es, Dios está airado contra usted todos los días. Lo que está sobre usted es la ira divina. Era lo que le decía Juan el Bautista
a la gente. Le decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Les decía, generación de víboras. Les decía, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. O sea, esta gente hablaba la verdad. Por eso se ganaron tantos enemigos. Hablaban la verdad, por eso los perseguían tanto, los atribulaban tanto y por eso los mataban. Decirle a una persona que pertenece al movimiento LGBTI, decirle a un sicario, decirle a un ladrón, decirle a un mentiroso, decirle a un adúltero, a un fornicario que Dios lo ama, es decirle mentiras. Decirle a él que Dios lo quiere y lo acepta tal y como es decirle mentiras. Es decirle algo que no está en la Biblia. Es decirle un evangelio pervertido. Es decirle una cosa que no está en la Sagrada Escritura. Es hablar conforme a lo que el diablo habla. Porque el diablo es el que se la pasa predicando y diciéndole a todo el mundo que Dios quiere a todo el mundo así, que Dios no quiere cambiar nada del mundo, que Dios acepta a todo el mundo así. Póngase usted, yo sé que es difícil, pero entre usted en la cabeza de un homosexual. Y escuche usted que el otro le dice, Dios lo ama así y Dios lo acepta así, tal y cual usted es. En la cabeza de un homosexual, el razonamiento de un homosexual dice, bueno, entonces yo qué necesidad tengo de cambiar. Entonces yo no me voy a ver obligado a cambiar. Entonces listo, yo quiero ese Dios, claro, yo quiero ese Cristo, claro, yo quiero ese evangelio. Un Dios que no me quiere cambiar, un Cristo que no me va a hablar de mi pecado, un evangelio que no me va a redarguir por lo que yo he hecho durante toda mi vida. ¿Eso cambia a las personas? No. ¿Transforma a las personas? No. ¿Eso las lleva el domingo a la congregación? Sí, pero no las salva, no las cambia, no las transforma. Eso quiere decir seguir llenando el infierno. Nosotros no estamos aquí para llenar congregaciones, estamos aquí para llenar el cielo. Y el cielo solamente se llena cuando usted y yo decimos la verdad. Aquí el salmista está en la verdad cuando dice que Dios es juez justo. Mire, dígale a una pareja que están viviendo en unión libre que Dios los ama y que Dios los acepta así, y verá que ellos van a seguir en unión libre y nunca se van a casar. Dígale la verdad más bien. ¿Y cuál es la verdad? Lo que ustedes están haciendo se llama pecado. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama fornicación. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama lecho amancillado. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama hacer cosas que Dios abomina, hacer cosas que airan a Dios, que enfurecen a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Represar la bendición, estancar la bendición de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntase de sus pecados y haga frutos dignos de arrepentimiento. Así hay que hablar. Lo van a odiar, lo van a aborrecer, sí, pero así hay que hablar. Es el evangelio que hay que predicar. El salmista está en lo cierto entonces cuando dice, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Es lo que enseña la Sagrada Escritura. Y es justo que sea así. ¿O no es justo que sea así? ¿Es justo o no es justo? Es justo, por supuesto. Muy bien. Bien. Ahora dése cuenta los versículos del 12 al 16, que forman como un cuerpo, una parte más. Dice, si no se arrepiente, ¿de quién está hablando? Del impío, mencionado en el versículo 11. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Qué está haciendo en el versículo 12? Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Qué está haciendo en el versículo 13? He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¿Qué está haciendo en el versículo 14? Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. ¿Qué está haciendo en el versículo 15? Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Qué está haciendo en el versículo 16? Lo mismo que está haciendo en el 12, lo está haciendo en el 13, en el 14, en el 15 y el 16. ¿Qué está haciendo en estos versículos? ¿Qué está haciendo? Ojo, hay unas partes claves para entenderlo, ¿no? Versículo 14 dice, he aquí el impío concibió maldad. No está refiriendo en primera persona a nadie. No le está diciendo, he aquí tú concebiste maldad. Como si le estuviera hablando a un impío, ¿no? Como si le estuviera predicando a un impío. Claro, de aquí sale una predicación, pero aquí no le está predicando a un impío. Él sigue meditando.
Él sigue meditando sobre la diferencia entre el camino del justo y el camino del impío. El camino del que anda bien con Dios y el camino del que anda mal con Dios. ¿Qué sigue haciendo acá? Él sigue meditando, él está meditando. Él se está recordando a sí mismo por qué es que ando en los caminos de Dios. ¿Por qué es que ando derechito con Dios? ¿Por qué es que quiero hacer las cosas bien, correctamente delante de Dios? Porque yo sé lo que le corre pierna arriba a un impío. Yo sé cuáles son las consecuencias del pecado. Yo sé qué es lo que acarrea fallarle a Dios. Yo sé lo que significa no tener una vida santa. Eso es lo que se está diciendo a sí mismo. Si yo me acordara todos los días de qué es lo que le espera al impío, de qué es lo que le espera al pecador, mi vida sería enderezada. Cuando yo tomo el pecado así como livianamente, cuando yo hago las cosas de Dios livianamente, superficialmente, mediocremente, quiere decir que se me ha olvidado esa porción de la Escritura que dice que yo tengo que servirle a Dios de una manera recta, de una manera santa. Y lo que dice acá es tremendo. Si no se arrepiente, o sea, mire, lo único que Dios le quiere decir a un impío, la única conversación que puede haber entre Dios y un impío es una conversación en términos de arrepentimiento y perdón. Punto. Nada más. Dios no oye a los pecadores, dice la Sagrada Escritura, a menos que el pecador venga y le diga, perdóneme. Dios no oye a los pecadores, revise el Salmo capítulo 6, a menos de que el pecador venga y le diga, perdóneme. ¿Qué hace un impío diciéndole a Dios, Señor, te pido que me des plata? Imagínense. ¿Qué hace un impío pidiéndole a Dios, Señor, te pido que me sanes? ¿Qué hace un impío pidiéndole a Dios, Señor, te pido que restaures mi hogar, mi familia, mi casa, mis hijos, mi esposa, mi esposo? Son oraciones que Dios no oye. Dice, pero ¿cómo se le ocurre a usted pedirme a mí el pan que le pertenece a los hijos? Y termina en el versículo 17, el salmista diciendo lo siguiente: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Qué está haciendo el salmista en el versículo 17? Léalo nuevamente y responda, por favor, ¿qué está haciendo el salmista en el versículo 17? Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Qué está haciendo? Lo que no puede responder es alabando, porque evidentemente en el salmo no está alabando, en el versículo no está alabando, ¿no? Ahí no está alabando. Y usted dirá, pero es que dice alabaré, por eso alabaré. Lo manda a futuro, quiere decir que en el presente no está alabando. Se está diciendo a sí mismo voy a alabar, pero no está alabando. Se está diciendo a sí mismo voy a exaltar, pero no está exaltando. Lo que está haciendo es meditando, hablándose a sí mismo y comprometiéndose nuevamente con Dios. Comprometiéndose a no andar como el impío, descrito en los versículos 12, 13, 14, 15 y 16, sino se compromete a andar de una manera diferente, porque no quiere que Dios esté airado contra él todos los días de su vida. Entonces, como no quiere que Dios esté airado contra él todos los días de su vida, se compromete a no pecar todos los días de su vida, sino más bien a hacer lo que dice el versículo 17, alabar a Jehová, cantar a Jehová, adorar a Jehová, servir a Jehová todos los días de su vida. Y aquí están bien marcados entonces los dos caminos. El camino del impío, peca todos los días de su vida. El camino del cristiano verdadero, alaba, canta, adora, exalta, sirve, predica, le entrega su vida a Jesucristo todos los días de su vida. Bendito Dios, bendito Señor, te damos infinitas gracias por esta palabra predicada hoy. Te damos gracias por esta enseñanza, mi Dios. Continuamos en la escuela de la oración. Seguimos aprendiendo cosas, mi Dios. Seguimos aprendiendo a orar. Pero también en estas oraciones que están llenas de palabras, llenas de doctrina, aprendemos doctrina. Aprendemos palabras, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por enseñarnos, por enderezar nuestra cabeza, mi Dios. Por entender las cosas relacionadas a tu amor, gracia y misericordia. Pero también por entender las cosas relacionadas con tu ira y con tu severidad. Entender que tú eres el Dios de las venganzas. Salmo 94:1. Eso está en la Biblia, yo no lo puedo quitar. Entender que tuya es la venganza, que tú pagas, Señor Dios. Dice Romanos 12:19. Ahí está en la Biblia, yo no lo puedo quitar, Señor.
Entender, bendito Dios, que solamente hay amor, gracia, misericordia, bendición, aceptación, cuando una persona entra al amado, a Cristo, a la fe en Jesucristo, a la fe en el Evangelio, y que por fuera de Jesucristo todo es caos, por fuera de Jesucristo todo es ira, por fuera de Jesucristo, mi Dios, todo es venganza, mi Dios. Por fuera de Jesucristo solo hay condenación. Ayúdame a entenderlo para que mi vida sea edificada y ayúdame, Señor Dios, a que este conocimiento no se quede en mí, sino que yo pueda transmitírselo también a otras personas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén.